Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Buenos días, amados hermanos y amigos. Qué bueno saludarles y verlos nuevamente. Hoy día continuamos con nuestra serie de enseñanza en conexión, crecimiento y servicio, viviendo el Evangelio hoy. Bueno, hoy día seguiremos con nuestro tercer capítulo en la historia de la Iglesia en la Edad Media, donde vamos a ver algunos detalles. Vamos a hablar un poco de Gregorio, las misiones y el Islam. Pero primeramente, hermanos, les pido que me acompañen en oración. Padre, Papito Santo, te pedimos por favor y te damos gracias, Señor, primeramente por este tiempo que tú nos das, Señor, para poder hacer esta enseñanza, Señor, para tu gloria y tu nombre, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, tú nos cuides y nos lleves por este caminar por el paseo de la historia, conociendo cómo se establecieron tus bases, Señor, en este cristianismo actual, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos da, que seas tú en nosotros, y guíanos, Padre, guíanos para poder entregar bien esta enseñanza. Y agradecemos, Señor, este tiempo, y lo agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos míos, voy a comenzar a compartirles esta presentación para que empecemos a hablar de ella. Bueno, como les dije, hermanos, hoy día vamos a hablar de Gregorio, las misiones y el Islam. Vamos hoy día a describir un poco las contribuciones positivas que tuvo Gregorio en cuanto a la predicación y las misiones. También vamos a indicar la forma en que la iglesia medieval siguió a Gregorio y se apartó después del legado de él. Y vamos a describir los orígenes y la rápida propagación que tuvo el Islam en el tiempo de la Edad Media. Y también, terminando, vamos a explicar algunas de las creencias y prácticas más importantes que tenía el Islam. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida a nuestra tercera enseñanza de esta serie de historia de la Iglesia Antigua durante la Edad Media. Y al final de la semana pasada pudimos ver que estábamos viendo al Papa Gregorio el Grande, quien alrededor del año 600 empezó a sentar las bases de un papado cada vez más independiente en Occidente, como una fuerza clave en la sociedad del Occidente. Y hablamos sobre varios elementos que existían en la teología de Gregorio. Y quiero aprovechar de leerles lo que dijo un teólogo histórico sobre Gregorio. Y él decía así, dijo: casi todo sobre Gregorio tiene sus raíces en la enseñanza de Agustín. Y aún así, casi nada es realmente agustiniano. El espíritu fundamental de Agustín ha desaparecido y la superstición ha ganado supremacía. Todo es más vulgar, más arreglado y ordinario. El móvil controlador no es la paz del corazón que haya reposo en Dios, sino el temor a la incertidumbre que busca obtener seguridad por medio de las instituciones de la Iglesia. Y eso podría ser una afirmación muy amplia sobre Gregorio, pero se entiende que es bastante acertado lo que está diciendo este teólogo sobre lo que Gregorio estaba profesando en ese tiempo. El gran centro del cristianismo para Gregorio era el arrepentimiento, que estaría arrepintiéndose la persona y reconociendo constantemente su pecaminosidad, buscando la gracia constantemente, y nunca buscaba muy serio la posición ante Dios. Y eso significaba que para Gregorio la vida de la iglesia en esta vida era primordial. Pero él empezó a presentar, fue uno de los primeros que empezó a dar indicios sobre la doctrina del purgatorio. Y la doctrina del purgatorio es que
decía que si usted muere como cristiano con pecados que no han sido suficientemente resueltos en esta vida, hay un lugar de sufrimiento después de esta vida, que no es el infierno, sino un lugar donde usted purga de manera que esos pecados puedan ser resueltos en la próxima vida. Y a la vez Gregorio no tiene una doctrina formal sobre el purgatorio, y eso se desarrollaría con el paso de los siguientes siglos durante la Edad Media. Empezamos a ver en Gregorio alguna noción de que el pecado es un problema tan grande en esta vida que probablemente no podamos nosotros resolverlo completamente aquí en la tierra. Y hay esperanza de que podamos hacerlo por medio del sufrimiento después de esta vida, en este lugar que le llaman purgatorio. Gregorio podría hablar sobre gracia, y en serio, pero Gregorio dijo una vez que aquello que es grandioso, que es un don del Dios omnipotente, se convierte en nuestro mérito. Entonces, ¿qué quería decir él con eso? Así Dios nos da gracia, pero la gracia en eso se convierte en nuestro mérito, por el cual Él nos juzga. Entonces, habría que hacer algo para poder ser juzgados. Y así obtenemos los inicios de esta opción, cada vez más complicada, de cómo funciona la gracia y el mérito. El obrar de Dios y nuestro obrar están verdaderamente relacionados uno con el otro, y vemos eso en Gregorio, que Gregorio establece eso, que había una mezcla entre Dios y nosotros para hacer méritos. Y así que para él, los sacramentos de la Iglesia se convierten en la manera clave en la que empezamos a experimentar, a recibir y tener algo de esperanza en la gracia de Dios. Bueno, a la vez también podemos decir una serie de cosas negativas sobre Gregorio, pero también debemos recordar algunas cosas positivas que hizo este Papa, Gregorio I. Y una de esas cosas intrigantes y positivas que hizo él, las podemos observar en su libro más influyente, que era llamado El Libro del Gobierno Pastoral. Y aquí él está hablando principalmente a los obispos de la iglesia de ese tiempo, quienes son los pastores de las diócesis. Pero él está viendo la iglesia en un plano general y ve la función del clero en general. Y lo que es interesante cuando se lee el libro de Gregorio es que el enfoque principal está dado en la predicación. De manera que cuando Gregorio piensa en el rol del pastor en la vida de la iglesia en el año 600, sigue siendo primariamente el rol de un predicador. Y si volvemos un poco atrás, más de un siglo, y vemos a Juan Crisóstomo, el gran predicador, pero que también fue el patriarca de la iglesia de Constantinopla, donde él escribió su libro sobre el sacerdocio, el cual fue un libro casi totalmente sobre predicación. Y así cuando vemos la convicción de la iglesia antigua, la iglesia medieval en su inicio, era lo más importante para todo ello la predicación. Y en cuanto al rol principal del liderazgo clerical, debía ser en la vida de la iglesia la convicción de que sigue siendo que debían de desarrollar completamente la predicación. Bueno, la predicación quizás no estuvo a la altura de los estándares teológicos que se requerían, pero aún estaba el sentimiento de que esa era la obra que se iría a la larga perdiendo. Bueno, luego lo vemos progresivamente a medida que va transcurriendo la Edad Media, se comienza a perder en parte un poco la causa de un nivel educativo en un continuo declive en el clero parroquial común. Ya no se empiezan a ver clérigos muy educados. Pero aún habría personas muy educadas en la iglesia, pero el clero en general, el sacerdocio en general en ese tiempo,
comienza a tener un declive real en su educación a medida que va transcurriendo esta Edad Media. Y los clérigos de ese tiempo no eran muy educados, pero todavía ellos tenían la capacidad de poder memorizar el canon latino de la misa, de manera que podían darlo enfrente de la gente y recitarlo en el altar sin problema. Pero eso no significaba que ellos fuesen unos grandes predicadores del otro mundo. Y se necesitaba tener clérigos más educados, pero no estaban existiendo en ese tiempo. Y eso es lo que va sucediendo con el paso del tiempo. Pero para Gregorio, lo que podemos resaltar, la predicación aún era vital y seguía siendo el centro de la enseñanza en la iglesia de la Edad Media. Otra cosa importante de resaltar y que podemos elogiar a Gregorio es su compromiso con las misiones cristianas. Él estaba consciente de que aún había o quedaban partes significativas del noroeste de Europa sin evangelizar, y que aún no habían escuchado realmente el evangelio y aún no habían respondido a este evangelio. Gregorio fue uno, entre otros, que promovieron verdaderamente una misión a Inglaterra. Y menciono eso porque el hombre enviado a Inglaterra fue un hombre llamado Agustín, que se convirtió en San Agustín ahí en Inglaterra. Pero no confundamos Agustín de Hipona con este Agustín, porque no tienen relación. Este es San Agustín de Kent. Y este San Agustín fue a Inglaterra para realizar labores misioneras. Y él llegó a Kent. Y en aquel tiempo la capital de Kent era una ciudad llamada Canterbury. Y él se convirtió en obispo de Canterbury. Y esa fue la primera gran sede en conexión con Roma e Inglaterra. Y por eso hasta el día de hoy, el obispo de Inglaterra es el arzobispo de Canterbury. Ese sigue siendo el fundamento histórico del cristianismo en Inglaterra. Y de alguna manera, esto se remonta hasta el Papa Gregorio, quien fue y vio la necesidad de ver el envío de misiones más y más hacia el norte y oeste de Europa. Y así estimuló más y más las misiones, Gregorio. La necesidad de misioneros era porque había partes de Europa que todavía eran paganas, y partes de Europa estaban bajo un liderazgo cristiano herético, que continuaban siguiendo la doctrina de Arrio particularmente. Partes de Europa también continuaban viendo la influencia de una variedad de bárbaros desde diferentes partes de Oriente. Y esa presión bárbara, y precisamente la iglesia estaba bajo una presión constante de hallar maneras de llegar a un acuerdo con estos recién llegados de Oriente que causaban muchos problemas. Y los magiares, que eran los húngaros, ellos ocasionaban muchos problemas en ese tiempo. Ellos presionaban constantemente y durante la primera mitad de la Edad Media desde Oriente, y finalmente estos magiares se establecieron luego de la conversión de su rey Esteban, quien se convirtió al cristianismo y terminó siendo un santo del cristianismo. Y así tenemos esta presión constante de sustentar la fe y expandir la fe a principios de la Edad Media. Y un elemento de esa presión vino particularmente del surgimiento del Islam. Y vamos a dedicar un poquito de tiempo hablando sobre el Islam. Bueno, hermanos, el Islam se desarrolló como una religión primeramente en el siglo VII, en los años 600, y nació de las afirmaciones de un hombre llamado Mahoma, nacido en Meca alrededor del año 570. Nació de una familia
una buena familia, aunque no era una familia rica y adinerada de ese tiempo. Y él llegó a la convicción de que las religiones que lo rodeaban allí en Arabia, lo que es actualmente Arabia Saudita, eran religiones paganas e idólatras. Él no era bien educado y algunos historiadores afirman incluso que no sabía leer y escribir. Y él afirmó que el Corán le fue dictado por inspiración divina y empezó a tener visiones producto del tiempo que él daba a la oración y al ayuno. Y comenzó a mostrar una preocupación creciente sobre el estado de la religión, y lo que le motivaba sobre todas las cosas era un monoteísmo fanático y decidido. Él quería una insistencia absoluta de que Dios es uno, de que no había muchos dioses, solo había un Dios. Y ese único Dios es Dios. Alá es el Dios árabe. No hay Dios sino Dios. Esa es la confesión central del Islam, que no hay Dios sino solo Dios. Y al principio, muy pocas personas creyeron sus revelaciones y no se sintieron muy atraídas hacia al monoteísmo. Y en el año 622, él fue forzado a huir de la Meca. A huir de la Meca. Y se fue a unas 200 millas hacia el norte hasta la ciudad de Medina. Y ese viaje se vuelve crucial en esta cruzada, en esta historia del Islam. Y es por eso que la Meca y Medina siguen siendo lugares santos y lugares de importancia céntrica para los musulmanes. Y eso fue que a fin de cuentas se convirtió en fundamento de la fe musulmana. Que cualquier musulmán piadoso, a quien le fuese posible, hiciese un peregrinaje a la Meca una vez en su vida. Es una parte esencial de la fe islámica. Luego de su viaje, conformó él un pequeño ejército y pudo regresar a la Meca en el año 630. Y el grito del movimiento se convirtió en lo siguiente: solo hay un Dios y Mahoma es su profeta. Ese era el grito. Y esa terminó siendo la confesión central del Islam. El Islam cree que hubo otros profetas que precedieron la llegada de Mahoma, pero que Mahoma era el último profeta quien traía la última palabra definitiva. Él murió en la Meca en el año 632, y la genialidad de su mente y del Corán, cuyo contenido fue recibido por revelaciones, muestra la sencillez de esta religión, y esa sencillez atrajo seguidores muy, muy rápidamente. Y ahí comenzó este movimiento, y pronto este movimiento se convirtió en un movimiento excepcionalmente poderoso en toda la zona. Y la difusión del Islam es realmente asombrosa, y ya para los 21 años después de la muerte de Mahoma, el Islam dominaba un territorio tan grande como lo había sido el territorio que tuvo el Imperio Romano. Ellos siguieron expandiéndose tanto hacia el norte por el Mediterráneo Oriental y capturando Jerusalén. Solo unos pocos años después de la muerte de Mahoma hicieron eso. Luego, moviéndose por África del Norte para el año 707, la mayor parte del norte de África quedó en manos de este Islam. Y por eso fue como entre 70 y 80 años luego de la muerte de Mahoma que este movimiento religioso siguió creciendo y expandiéndose. Y para el año 711 había cruzado ya a España. Ellos tomaron a España y también llegaron al norte hasta las ciudades francesas de Poitiers y Tours en el año 732. Entonces, este
este movimiento religioso creció y se expandió en forma gigantesca, por lo que se habían abierto camino hasta el mismo corazón del noreste de Europa para el año 732. Ahí ellos fueron detenidos y luego fueron repelidos al sur de los montes Pirineos, pero mantuvieron una presencia dominante allí. Y no fueron sacados del todo finalmente de España hasta el año 1492, cuando Colón hizo su viaje. Por lo que hubo esta explosión de energía en el Islam, energía intelectual, energía religiosa, energía militar, y todo eso saliendo de Arabia y expandiéndose por todo este continente. Y de repente, capturando secciones realmente impresionantes del mundo. En el siglo IX, el Islam penetró Persia, Afganistán y hasta India. Y como mencionamos antes, eventualmente tomó Constantinopla en el año 1453 y ahí continuó amenazando Viena desde el este, llegando al año 1683 ahí a Viena. Y el último gran ataque que hizo esta fuerza en el oriente fue en Viena, y esto ocurrió en el año 1683. Por lo que la amenaza del Islam contra Occidente fue bien seria y constante a lo largo de toda la Edad Media. Y por eso les fue muy complicado y difícil a los reformadores del siglo XVI estar seguros de quién realmente era el anticristo. ¿Era el Papa o era Mahoma? Por eso no tenían esa claridad. Pero a veces estaba este sentir profundo, no todo el tiempo, pero muchas veces durante la historia medieval de este poder creciente, luego de un profeta quien afirmó no estar en total desacuerdo con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que llegó más allá del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, Mahoma fue la primera persona posmoderna y poscristiana. Mahoma enseñó que Jesús fue un profeta. Él era parte de la línea de profetas, pero el Nuevo Testamento, él decía que el Nuevo Testamento había falsificado cosas sobre Jesús. De manera que la mayoría de lo enseñado por el Nuevo Testamento acerca de Jesús, en verdad, hasta el momento de su muerte y resurrección, era falso. Él decía que él no murió en la cruz y que él no resucitó de entre los muertos. Él fue un profeta quien enseñó por parte de Dios y hacía milagros, decía él. Él nació una virgen, pero no murió por los pecados de su pueblo y ciertamente no fue divino. Eso era, desde un punto de vista musulmán, la afirmación de que Jesús es divino y es politeísta. Y ellos continúan insistiendo que no importa cuánto afirmemos los cristianos que somos monoteístas. Su doctrina de la Trinidad tiene matiz inherentemente de politeísmo. Eso es lo que dicen los musulmanes, que al tener un Dios trinitario, nosotros somos monoteístas y no politeístas. Y eso es parte del conflicto y parte del contraste que existe entre nosotros los cristianos y los musulmanes. Bueno, y sobre las enseñanzas del Islam podemos decir que la teología básica del Islam está basada en el Corán, el cual afirman que es inmediatamente inspirado por Dios. Bueno, este libro está compuesto por 114 capítulos o soros, es básicamente de carácter poético, y los historiadores y teólogos concuerdan en decir que es un libro de directrices, no es un libro de historia, que no tiene un desarrollo claro y lógico,
y son declaraciones discretas de revelación, no necesariamente relacionadas claramente una con otra. Y desde una perspectiva cristiana, aunque en una perspectiva musulmana, parece tener grandes contradicciones dentro de sí. De la teología básica del Islam emerge un monoteísmo que es completamente radical, pero es el monoteísmo de un Dios, tener un solo Dios, quien es concebido principalmente en términos de trascendencia, concebido principalmente en términos de gran poder. Parece haber poco en la concepción de Alá. Él es grande, Él es majestuoso, Él es aquel quien debe ser obedecido, quien debe ser servido y a quien hay que someterse. Y ese es el significado de la palabra Islam, y esta es sumisión. Ellos debían tener sumisión a la voluntad de la revelación moral de Dios. Es determinista de forma muy radical el Islam. El musulmán piadoso no puede estar totalmente seguro de su salvación. Eso está exclusivamente en las manos de Alá. Y hay un tipo de fatalismo que impregna esta religión. Y es curioso que el gran grito del musulmán es y dice, Dios es grande. Y eso captura casi con precisión su visión de Dios, que Dios es grande. Es interesante cuando vemos que en el Antiguo Testamento hay muchas declaraciones de que Dios es grande. Pero si tuviésemos o tuviéramos que encontrar una declaración dominante del Antiguo Testamento, esta sería que Dios es bueno. Y se ve que hay un contraste real entre las religiones en cuanto a ese énfasis, que uno es grande y que el otro es bueno. Y se está seguro que un musulmán nos diría que sí, que Dios es bueno. Pero para ellos el énfasis, lo más importante, estaba realmente en la grandeza, la trascendencia, la santidad, lo casi abstracto de Dios que debe, debe al servicio que le debemos dar a Él. ¿Y a quién debemos recurrir constantemente a pedirle un poco de bondad, un poco de aliento, un poco de amor y un poco de apoyo? Los requisitos morales del Islam son relativamente sencillos. No puede haber nada de alcohol, no podemos comer nada de cerdo, se dedica un mes completo al año para ayuno, ha de haber oraciones diarias y adoración los viernes. Las oraciones diarias han de ser recitadas 5 veces al día, mirando siempre en dirección a la Meca. Ha de haber un mes de ayuno durante las horas del día en la época de Ramadán. Y lo ideal es que haya un peregrinaje a la Meca una vez en la vida por parte de ese creyente. Y ese es el requisito. Esa es la meta del Islam. Por lo que en un sentido es bastante sencillo. Los fundamentos son conformados de forma muy sencilla en el Islam y hablan sobre los 5 pilares del Islam. El primer pilar es la confesión de que Alá es Dios y Mahoma es su profeta. El segundo pilar del Islam es la oración 5 veces al día. Y eso es lo que se puede ver de ellos, que en la antigüedad se paraban en los minaretes, unos pilares gigantes que eran erigidos en la misma ciudad, y estos musulmanes se subían a ellos para gritarles a las personas que se acercaran y comenzaran a hacer la oración 5 veces al día. Entonces era muy importante este pilar. El tercer pilar era que cada creyente debía dar limosna a los pobres. El cuarto pilar era ayunar durante el mes de Ramadán. Y el quinto pilar era visitar la Meca una vez en la vida. Y ese es el fundamento de esta religión. Y
eso nos demuestra que es una religión bastante sencilla. Pero desde un punto de vista cristiano, es una religión que era bastante dura con las mujeres. Y creemos que, y los teólogos creen, y se puede ver, que continúa siendo dura con las mujeres. El divorcio era fácil para un hombre y era casi imposible, o es casi imposible para una mujer. La poligamia era posible para el hombre, él podía tener hasta 4 mujeres, pero a las mujeres no se les permitía tener más de un esposo. Y las mujeres debían usar velo porque ellos consideraban que las mujeres son tan irresistiblemente atractivas que siempre están contaminando a los hombres. Bueno, y ellos pensaban que era eso y que de seguro era culpa de las mujeres eso. Lo que realmente no es así. Y así tenemos lo que consideramos como dimensiones opresoras del Islam. Perdón. Los occidentales tendemos a ver en el Islam, y decimos y pensamos con mucha frecuencia, que el Islam es tan difícil para las mujeres y es tan opresivo para las mujeres, y los hombres que practican esto dicen que la razón por la que el Islam sobrevive y florece es porque las mujeres apoyan muy apasionadamente el Islam. Pero esta era una religión de tremendo poder, no solo una religión, y eso es lo que hemos aprendido cada vez más en décadas recientes en Occidente, que esta era una religión de gran poder. Y es una religión que también es una cultura. Las dos no se distinguen entre sí y no pueden separarse la una de la otra. La religión como la cultura en el Islam están muy ligadas una con otra. El Islam cree que donde sea que ellos se expandan, deben de tomar no solo la religión, sino por su gama completa de valores culturales y leyes, de que la cultura y la religión son indivisibles. Entonces, cada vez que ellos conquistan, se tiene que tomar todo, tanto la religión como la cultura y sus leyes. Y ellos piensan que tienen una escatología fuerte, en donde se expande el Islam y jamás retrocederá. Y es por eso que es tan difícil para la religión islámica reconocer la pérdida de cualquier tipo de tierra o lugar que ellos habían conquistado en manos de cualquier otra persona. Y esto es lo que el occidente cristiano tuvo que enfrentar en este tiempo. Ese Islam poderoso que llegaba y quería arrasar con todo, con religión, cultura y leyes. Y ahora que estamos cerrando y terminando la enseñanza de hoy, podemos ver que eso fue lo que el occidente cristiano enfrentó durante casi toda la Edad Media. Y toda la Edad Media estaba recibiendo golpe tras golpe, ola tras ola, por parte de esta religión poderosa del Islam. Y bueno, aquí quedamos con la enseñanza de hoy. Hemos visto cómo Gregorio nos llevó a ver cosas buenas y cosas malas en su teología, y cómo el Islam influyó mucho en este camino de la iglesia. Y hermanos amados, hasta aquí llegamos hoy y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana para continuar con este paseo por la historia de la iglesia en la Edad Media. Gracias hermanos y que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor
de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.